Pues desde luego que tu mejor compañera. ¿Cuándo te dijo, esta es la primera fotografía y vamos para adelante? Pues te decía que tuvimos ya que hacer la cobertura de la Copa América en Ecuador, pero ya tuve la necesidad de tomar la cámara en el 94, en el Mundial de Estados Unidos 94, porque la agencia en México, el servicio que dábamos era para muchos periódicos. Prácticamente para ir a un mundial o unos Juegos Olímpicos son aproximadamente 1.400, 1.600 acreditaciones de todo el mundo. Y de ahí para prensa, sin contar derechos. Los que compran derechos se acreditan Es diferente, ajá. Entonces imagínate dividir cuántos quiere Brasil, cuántos quiere Alemania, cuántos quiere Estados Unidos. Entonces México finalmente termina como con 10 o 12 formas de fotógrafos. Y entonces hay 140 solicitudes de fotógrafos que quieren ir. Entonces, nosotros por ser, para esto somos fotógrafos del Comité Olímpico Mexicano. Sí. Y eso nos ayuda a por lo menos tener una forma y ya surtir a los demás diarios. Entonces, teníamos que tener la mayor cobertura y recuerdo que cuando fue en Estados Unidos 94, México juega contra Bolivia en Chicago y tenía que complementar un poco de color. Ya los diarios necesitaban mucho saber si la esposa de Hugo Sánchez estaba en el lugar o personalidades. Y entonces tenía que complementar un poco y yo tenía que hacer un poco de color en torno a al Mundial. ¿El color a qué te refieres a color? A tomar aspectos de los fans. Y ahí, digamos que en la agencia me especialicé mientras el partido transcurría, yo estaba afuera tratando de tomar a los fans. O sea, tenía que perder de ver el juego, porque ya tenía yo un fotógrafo en cancha y yo tenía que llevar toda la operatividad y luego acabar y luego nos tenemos que ir a otro juego y era una parte logística, pero en todo ese tránsito es muy importante tomar lo que puedas lograr, ¿no? Pero en el momento en el que tú tomas una cámara, ¿a quién fue la primera fotografía? Yo creo que los fans, ¿Sí? donde yo lo sentí de una manera ya que era una responsabilidad porque se iba a replicar en México, sí. México, Alemania, Bolivia, en Chicago, el partido inaugural de los Estados Unidos, donde tengo que estar afuera tomando a los fans. Sí, ahí sí tuve que editar ya mi material y mandarlo a México y ya en México lo distribuí a todos los periódicos. Ahí es donde siento que ya era una responsabilidad seria tomar fotos. ¿Tú las avalabas? O sea, tú decías, esta sí me gusta, esta no, y las mandabas, o mandabas y tu jefe te decía, va. Tenía la confianza, David, el director, de hacerlo porque de por sí era yo editor. Entonces, prácticamente, a veces le editaba hasta él, ¿no? Y teníamos que editarnos de un trayecto a otro. Me recuerdo que, creo que México jugó contra Noruega en Washington al día siguiente, o creo que primero fuimos a New Jersey, no sé, pero prácticamente acababas de un partido para tomar un avión y salir. A otro. Sí, y entonces, pues donde veías podías editar. Ahora, en aquel tiempo, Mariloli, no podíamos enviar una foto vía estos medios. Desde luego que Teníamos que revelar, las cámaras digitales estaban ya de alguna manera en los próximos años. Prácticamente las cámaras digitales empiezan a finales de los 90, pues todavía no me tocaba. Teníamos que revelar en rollo, en C41, hacer mini lab. Recortar, escanear con láser y luego pasarlo a impresión o tener muy buen ojo y enviarlo. Sí era un proceso todavía complicado, pero pues ya creo que lo mandábamos por ICQ, pero sí era tardado enviar 10 fotos, y estamos hablando de Estados Unidos a México. Sí, claro. Oye, eso es en deportes, pero vámonos a la música. ¿Qué música te gusta? O sea, de chiquito, ¿qué escuchabas? Pues, si me tengo que remontar, yo que nací en Zacapuastla, me acuerdo que creo que era la XFJ de Teciutlán, que en las noches colocaban mucho la música disco, pero a mí me gustaba mucho el funky. Era raro porque no me gustaban las canciones muy comerciales. Es que tú estás muy raro, o sea, en ese aspecto de la música y dices, ¿qué trae Salvador? Sí, es algo que siempre trataba de buscar ya algo debería de haber sido muy comercial, pero no fue así. No, claro. Pero cuando llego a Puebla, no, hombre, las estaciones de acá, me acuerdo que
me pasaba gran parte de la noche escuchando una estación que debes recordar que se llamaba Tu Conexión. Sí. Ya después llegó otras estaciones como Radio Lobo y estaba La Máquina Musical, Ya llovió. que era de AM. Y ya escuchaba Mazaba, escuchaba mucho comercial, pero seguía yo buscando algunas cosas. Y ahí es donde realmente me di cuenta que tenía yo un gusto peculiar, digamos. Y ya en la parte laboral, pues tuvieron que pasar todavía algunos años, porque todavía es otra cobertura de eventos. Me fui a vivir fuera de México un buen tiempo a España, de corresponsal. Y en el 99 que regresé... ¿En qué parte de España? En Madrid. Madrid. Y cuando regresé... Pero eso para deportes. Y ya hacía música también. Ya hacías música también. Ya hacía festivales allá. ¿Tu primer concierto o festival cuál fue? Soundgarden y Metallica allá en Madre Madrid. mía. Pero ya también, no sé si te acuerdas, Butragueño estaba ya jugando con Celaya y fue a jugar a España, hubo un intercambio con España de hacer unos juegos. Sí. Toda esa cobertura me tocó hacerlas. Eran los tiempos de Miguel Indurain, que tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando diera la Vuelta a España. Sí traté de hacer la mayor cantidad de reportajes para distintas publicaciones y diarios en México. ¿De un evento cuántas fotografías? Pues todavía teníamos rollos. Entonces, 10, 12, 14 rollos por un evento. Pero fíjate, eran 36 cuadros. No era mucho. Si hoy te dijera más o menos un concierto, ¿cuántos cuadros digitales son? Es impresionante. Yo a veces llego a tirar hasta 700 o, ¿qué te gusta? 1200 cuadros, ¿no? Oye, pero ¿y cuánto tiempo te lleva el seleccionar la mejor fotografía? Porque dices, por ejemplo, con Indurain, lo cubrí, te tocan pues los aficionados y te toca también el que va y dices, voy hacia la bici, voy hacia esto, voy hacia el otro, pero ¿cuántas fotos tienes y en cuánto tiempo para determinar esa es la mejor? Pues en aquel tiempo era un proceso largo, porque tenías que hacer como un fotoreportaje, tenías que tomar al público, la salida, si hubo un accidente. La cronología del evento. Exacto, entonces tenías que coger por lo menos 16 fotografías para tener una cobertura desde que sale el pelotón, la llegada, en un caso como el ciclismo, en una cobertura de un partido de fútbol, 20, 25 fotos. Entonces, ese era el desde promedio. que salen del vestidor, van a la cancha. Sí, por ejemplo, me tocaba tomar partidos con el Rayo Vallecano o con el Real Madrid y sí tenía por lo menos que enviar 20 fotos, 25 fotos a México. Pero me preguntabas con relación a lo de la música, ya en el 99 regreso y decido definitivamente dedicarme no a la fotografía, sino a la música. Y en ese sentido, por ahí estaba ya una estación que se llamaba W Radical, del grupo Radiopolis. Y ahí había llegado locutores que habían tenido una gran trayectoria en otras estaciones. Y ahí empecé de asistente y era yo por ahí un reportero vial. Pero ya después dije, me voy a dedicar a algo más especializado. Y como ya traía el asunto de la fotografía, empieza una revista que se llama Switch. Y ahí Benjamín Salcedo me da mi primera oportunidad de decir... sé fotógrafo de conciertos y ahí ya me fui a un festival y ahí ya, de una manera... En México sí me acuerdo de mi primer concierto y ya los festivales. ¿Cuál fue? Mis primeras fotos de concierto tomé a Chucho Valdés de Iraquere y a Tito Puente en un festival. Ahí ya en el 99 lo hice en México. Y a los 2 meses me fui a Woodstock de 1999, que estaba el aniversario de lo del 69 de Woodstock. Y ya de ahí hasta ahorita que me ves, hasta que nos paró la pandemia, me he dedicado más a la música que a los deportes. Y seguí cubriendo eventos, pero la música es el 70-80% hoy de lo que hago. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues mira, me hago fotógrafo por accidente, ¿no? Digamos, porque realmente lo que me gusta es la música, escucharla. Yo siempre he dicho, si me tuvieran que pagar solo para escucharla, qué cómodo, pero... Claro. Sería yo inmensamente feliz. Ahora,
creo que hay que aportar, tienes que tener una funcionalidad de lo que te gusta. Y sentí que la fotografía podía hacer y me especialicé, no en espectáculos, sino exclusivamente en tomar shows. Y precisamente el año pasado, que nuestro último show fue el Vive Latino, porque ya después se vino la pandemia, sí alcancé un poco más ya de 20,000 bandas fotografiadas en casi 30 años o 25 años de ejercer la fotografía. Pero sí, ya fue de estar siguiendo shows tras shows. En México se vino desde los 90s, que hubo un cambio de apertura de, no sé si debes recordar cuando se rehabilitó el Auditorio Nacional. Claro. Recuerdo muy bien que cuando estaba la guerra del Pérsico, en el 91 me parece, era el primer concierto en el Palacio de los Deportes de una gran banda que era In Excess. Me acuerdo que fueron a mediados de enero y pues todos emocionadísimos de ir a ver a In Excess en vivo. Y por ahí, ¿te acuerdas de los beepers que mandaban los mensajes? Claro. Me mandan un mensaje de mi familia diciendo... ¿Te vimos? Que... ¿O qué? No. Que se estaba desatando la guerra del Golfo Pérsico. Ah, ahí te informaron. Ahí nos informamos de que estaba la guerra y entonces mucha gente empezó a ver y le informan a In Excess que prácticamente se iba a acabar casi el mundo. Sí. Y In Excess de pronto interrumpe un poco el show porque se empezó a poner nervioso. Fue increíble que a pesar de que no estábamos tan conectados, era un suceso súper importante. Ahí es donde empiezan los conciertos en México, en el 90-91. Oye, pues ya se nos está terminando este café, pero con mucho gusto vamos hacia otro. ¿Nos invitas a otro? Claro, por supuesto. Pues entonces claro, para la próxima en un café con Mariloli. Ya saben, la fotografía es lo nuestro. ¿Listo? Venga. Va.